Chicos, muy buenos días. En esta oportunidad, continuando con la sesión número 5 de clases, ¿no? Tocaremos el tema de lo que es fenómenos físicos y químicos, ¿no? De la materia, fenómenos físicos y químicos de la materia, ¿no? En lo que respecta al curso de química, ¿no? Como ustedes ya saben, yo soy el profesor Quispe, ¿no? Y empezaremos a desarrollar justamente la parte teórica, ¿no? De todo lo que viene a ser un fenómeno físico, un fenómeno químico, la fisión y fusión nuclear, ¿no? Para conocer acerca de todos esos tipos de fenómenos que se desarrollan, ¿no? A partir, obviamente, ¿no? A partir de las transformaciones que se dan, ¿no? En la materia, básicamente, ¿no? A ver, empecemos para ver la parte teórica. Cuando hablamos nosotros de lo que es un fenómeno físico, estamos hablando de que la materia sufre cambios o transformaciones, ¿no? Ya, por acción de algún agente energético externo, generando cambios que pueden alterar la apariencia física de las sustancias o alterar la estructura interna de las sustancias. Es decir, ¿no? Eh, a través del cambio que sucede o la transformación que sucede en la materia, ustedes saben, es todo lo que nos rodea, ¿no? Tu cuarto, tu cama, tu cuaderno, ¿no? Tu mesa, tu escritorio, tu lapicero, tu lápiz, todo eso viene a ser materia, ¿no? Entonces las materias van a sufrir, ¿qué? Normalmente un cambio físico en donde no va a cambiar la estructura interna, ¿no? Y un cambio químico donde va a haber una transformación y va a haber cambio en la estructura interna. Entonces, ¿qué va a pasar? La materia sufre que constantes cambios, transformaciones, ¿no? Eh, con respecto, obviamente, a la alteración de la estructura, ¿no? De la sustancia, obviamente, de las sustancias, porque estamos refiriéndonos a química. Química habla, obviamente, de las sustancias como materia en sí, ¿no? Y dentro de ellos tenemos, en este caso, dentro de esos cambios o fenómenos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el fenómeno físico. ¿Qué son los fenómenos físicos, profe? Los fenómenos físicos, dice acá, en realidad los fenómenos físicos, como le he explicado, justamente como le expliqué hace poco, son fenómenos que no se alteran la estructura interna, ¿no? O sea, un fenómeno físico son cambios que afectan solamente el aspecto físico de la materia, es decir, no se llegan a formar nuevas sustancias, llamado también cambio físico porque no cambia la estructura interna de la materia, solo se modifica la forma, es reversible. Entonces, por lo tanto, ¿qué quiere decir un fenómeno físico? Primeramente, no hay cambio en la estructura interna. Segundo, ¿no? Obviamente no se llegan a formar nuevas sustancias, ¿no? No se llegan a formar. Además de que es reversible, ¿no? Es reversible. Unos ejemplos de un cambio físico, de un fenómeno físico, ¿cuál es? Por ejemplo, los cambios de estado de la materia, ¿no? La fusión, sublimación, licuación. ¿Cuándo era la fusión? ¿No? La fusión era, por ejemplo, cuando se formaba de qué? Por ejemplo, se iba de un estado sólido a un estado líquido, por ejemplo. Esa es la fusión, ¿no? Licuación, condensación, cuando iba, obviamente, ¿no? De estado gaseoso a estado líquido. Sublimación, por ejemplo. Sublimación, recordando un poco, ¿no? Los cambios de estado de la materia. Sublimación era cuando pasaba de un estado sólido a un estado gaseoso y viceversa, ¿no? Uno era sublimación directa y la otra era sublimación indirecta o inversa. Entonces, un ejemplo de un fenómeno físico es los cambios de estado, porque obviamente los cambios de estados no va a haber cambio en la estructura interna de la materia va a seguir siendo la misma, ¿no? No va a haber cambios, ¿no? Por eso es un fenómeno físico. Y además que no se pueden volver nuevas sustancias. Es decir, por ejemplo, si yo hiervo el agua en mi casa, el olla de la cocina en mi casa, ¿no? Se supone que de un estado líquido va a comenzar ¿qué? A vaporizarse, ¿no? A formar vapor, porque está comenzando a hervir el agua, ¿no? Pero sigue siendo agua al final. Es decir, ese cambio que sufre de líquido a gas, que se llama evaporación, ¿no? Ese cambio que sufre normalmente, ¿no? Sigue siendo al final que la misma sustancia, sigue siendo agua, no hay cambio. Entonces, a eso se refiere, obviamente, un fenómeno físico. A ver, pasemos a la siguiente, ese es un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, el fenómeno físico, ¿qué es? Es reversible y el químico es irreversible, ¿no? Otro ejemplo de un fenómeno físico, ¿cuál es? El doblar un clavo, ¿no? Por ejemplo, si tú doblas un clavo de tu casa con un alicate o algo, te darás cuenta de que la estructura interna no cambia, ¿no? Sigue siendo clavo, ¿no? Pero pues, de todas maneras podría ser reversible. ¿En qué sentido? De repente tú lo doblas y de nuevo lo vuelves a doblar que a su forma original con el alicate. Entonces, de alguna manera, ¿qué pasa? Al doblar el clavo, ¿no? Se da un fenómeno físico, ya que no hay cambio en la estructura interna, y además se puede regresar a su estado inicial, ¿no? Es decir, es reversible. A ver, otro ejemplo, ¿cuál es? La laminación del acero, ¿no? Por ejemplo, el acero se puede dividir en varias láminas pequeñas, ¿no?
Entonces, pero de todas maneras, al dividirse en láminas pequeñas, sigue siendo ¿qué? Sigue siendo acero. Entonces no hay cambio en la estructura interna. La sustancia sigue siendo la misma, por lo tanto es un fenómeno físico. Arrugar el papel. Por ejemplo, yo tengo en mi casa, ¿no? Un pedazo de papel. Lo arrugo, ¿no? Lo arrugo, por ejemplo, ¿no? Al arrugarlo, ¿qué es lo que pasa? Al arrugarlo, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Es decir, yo arrugo este pedazo de papel así, ¿no? Saco un papel, ¿no? Como un ejemplo de acá. A ver, un momento. Voy a sacar un papel y lo arrugo, ¿no? Así, lo arrugo. Entonces, al arrugar este papel que ustedes ven, ¿no? La pregunta es, ¿sigue siendo papel? ¿No? No hay un cambio, en este caso la estructura interna se mantiene, ¿no? No hay un cambio en la estructura interna, ¿no? Sigue siendo papel, ¿no? Ahora lo de nuevo lo vuelvo a su estado indirectamente original, ¿no? Ahí está. Sigue siendo papel, ¿no? Sigue siendo papel. Por lo tanto, ¿qué viene a ser eso? Eso viene a ser un cambio físico. ¿Por qué? Porque no hay cambio en la estructura interna, sigue siendo papel, ¿no? Y además de qué? Además de que, no hay- además de que obviamente sigue siendo la misma sustancia, o sea, sigue siendo papel y no hay cambio en la estructura interna, además es reversible, ¿no? Puede regresar a su estado original, ¿no? Como ven, lo doblé y después lo regresé a su estado original. Por lo tanto, acá se presenta un fenómeno físico o un cambio físico, o un cambio físico, ¿no? Listo. Pasemos al siguiente concepto. ¿Qué viene a ser, en este caso, qué viene a ser? Vamos a seguir viendo el siguiente concepto, lo que es el fenómeno químico. Ya hablamos del fenómeno físico, ¿no? Ahora hablemos del fenómeno químico. Fenómeno químico son cambios que afectan la estructura interna, es decir, acá ya hay cambios que afectan la estructura interna de la materia, es decir, se llegan a formar nuevas sustancias, llamado también cambio químico, ya que se altera la composición interna de la materia, ¿no? Siendo un proceso irreversible. Todas las reacciones químicas son cambios o fenómenos químicos. A las sustancias de origen se les llama reactantes y a las sustancias que se forman se llaman productos. Ya, a ver, el fenómeno físico en sí que tiene que ver, primeramente, ya en el fenómeno físico se va a encontrar una alteración en la estructura interna. Se va a formar una nueva sustancia. Es decir, cuando haya el cambio químico, ya no va a ser la misma sustancia, va a ser otra sustancia diferente la que se forma, ¿no? Generalmente esto se presenta en lo que son las reacciones químicas, ¿no? En las famosas reacciones químicas, ¿no? Como por ejemplo la fotosíntesis. Tú conoces la fotosíntesis, ¿no? 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 Que llega obviamente los rayos del sol, ¿no? Y obviamente producen lo que es la clorofila, ¿no? Es una reacción química, ¿no? Ahí se produce un fenómeno químico, ¿ya? Y obviamente vamos a hacer más ejemplos, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué es lo que sea? Y además es irreversible, ¿no? Es decir, hay alteración en la estructura interna, es, se forma una nueva sustancia, es irreversible, no puede llegar a su estado original, ¿no? Y además, ¿no? Se produce a través de una reacción química, ¿no? Donde obviamente los que reaccionan se le llaman los reactantes, o sea, la sustancia de origen, y las sustancias que se forman se llaman los productos en la reacción, ¿no? Veamos unos ejemplos de lo que son los fenómenos químicos. A ver, vamos a ver unos ejemplos de lo que son los fenómenos químicos. Por ejemplo, un ejemplo de fenómeno químico es la fotosíntesis, como le expliqué, ¿no? La fotosíntesis. La fotosíntesis, obviamente, ¿cuál es obviamente como producto final? Es decir, por ejemplo, ¿no? Ingresa el CO2, ¿no? Reacciona con la luz solar, crea una reacción, ¿produciendo qué? Produciendo el oxígeno. Es decir que acá va a haber una alteración de la estructura interna, ¿no? Y además que se va a producir una nueva sustancia, que viene a ser ¿quién? El oxígeno. Es decir, ingresó una sustancia llamada el dióxido de carbono y que salió como producto el oxígeno. ¿Correcto? Entonces, acá que se produce un fenómeno químico, ¿no? Un fenómeno químico. Otro ejemplo, ¿cuál es? La respiración, ¿no? Imaginemos un conejo, ¿no? Respira en este caso, ¿no? Respira, por ejemplo, respira, por ejemplo, el oxígeno, ¿correcto? El oxígeno del aire. El aire que contiene oxígeno. Yo respiro oxígeno. Y lo que elimino de un momento, de un tiempo a otro, ¿no? A través de la exhalación, ¿qué es? El dióxido de carbono. Es decir, respiro oxígeno y elimino ¿qué? Y elimino como sustancia el dióxido de carbono. A ese fenómeno de la respiración también se le llama ¿qué? Un fenómeno químico. Es decir, ¿por qué? Porque a partir de una sustancia que ingresa, ¿no? Sale otra nueva sustancia. Entonces se da que un fenómeno en este caso químico. Otro ejemplo, ¿cuál es? A ver, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos la combustión de la gasolina.
La combustión de la gasolina, ¿no? Se crea a partir de quién? Por ejemplo, es una sustancia orgánica que se crea a partir de una reacción, ¿no? La gasolina, por ejemplo, es un derivado del petróleo. Entonces, a partir de ello se crea que una sustancia que es obviamente, propiamente como es la gasolina, ¿no? Entonces, ¿qué viene a hacer esto? Viene a ser un fenómeno químico o un cambio químico. ¿Por qué? Porque a partir de una sustancia que es el petróleo, se crea un producto que viene a ser la gasolina o un subproducto. Por lo tanto, esto viene a ser ¿qué? Un cambio químico. La oxidación del clavo, por ejemplo, tienes un clavo en tu casa, ¿no? Y de repente te diste cuenta que en un momento lo dejaste varios días, por ejemplo, en el sol, ¿no? En el aire, y de repente de un mes te diste cuenta que ese clavo estaba oxidado. Entonces, esa oxidación del clavo ya quiere decir que ha afectado la estructura interna del clavo. Entonces, ya se ha formado una nueva sustancia, ¿no? Una nueva sustancia. A ese cambio que ha habido de la alteración interna del clavo, o sea, de su estructura interna y la formación de una nueva sustancia propiamente, se le llama, ¿no? Se le llama un fenómeno o cambio químico. Ahí está el ejemplo, la oxidación del clavo. La digestión, por ejemplo. Nosotros nos alimentamos, comemos, ¿no? Y a partir de lo que comemos, ¿no? Imagínense que ingresa las proteínas, ingresan carbohidratos, ingresan muchos tipos de, obviamente, compuestos químicos. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de que tú ya lo liberas a través de las heces, ¿no? O a través de los desechos, ¿no? Obviamente tú liberas nuevas sustancias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La digestión de por sí ya viene a ser un cambio químico o un fenómeno químico, ¿no? A ver, veamos otro ejemplo. La digestión, ¿no? Y también, por ejemplo, el último, el incendio, la combustión. Por ejemplo, ¿no? Tú, por ejemplo, digamos, quemas tu basura, ¿no? Fuera de tu casa. Al quemar la basura, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? De un compuesto, ¿no? Que tenía, ¿no? Al producir la combustión, ¿no? Porque por medio de lo que quemas la basura produce una combustión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Produces nuevos productos, nuevas sustancias. Y por lo tanto también se produce ¿qué? Un fenómeno físico, fenómeno químico, perdón, un fenómeno químico, un cambio químico, ¿no? Además de que la estructura interna del papel, de todos los desechos que lo pusieron, obviamente, para quemar, ¿no? Y directamente dentro, ese papel, esa basura directamente, ¿qué es lo que pasa? Tenía un componente químico. Y en este caso, quemarse al lograr una combustión, lo que pasa es que esas sustancias se vuelven nuevas sustancias al quemarse, ¿no? O sea, sustancias orgánicas. Entonces, ¿ya qué pasa? Simplemente que se da un cambio que de la sustancia y se da obviamente un cambio químico o un fenómeno químico. 3. Hablemos de lo que es los fenómenos nucleares. ¿Qué es un fenómeno nuclear? Un fenómeno nuclear es aquel cambio que experimenta la materia a nivel nuclear, a nivel del núcleo atómico. ¿Ya? Hay dos tipos de fenómenos nucleares. Claro, o sea, cuando hablamos de un fenómeno nuclear, su propio nombre lo dice, fenómeno nuclear. Quiere decir que hay un cambio que experimenta la materia a nivel de quién? Del núcleo atómico. Recuerden, en la estructura interna de un átomo, lo que se encuentra en la parte central es el núcleo atómico. Entonces va a experimentar un cambio a nivel del núcleo atómico, eso es lo que quiere decir. Y hay dos tipos de fenómenos nucleares. El primero que es la fisión nuclear, fisión nuclear. La fisión nuclear viene a ser la separación de núcleos pesados a otros ligeros. Es decir, de un núcleo pesado se va a separar a otros núcleos ligeros, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, la famosa bomba atómica. La bomba atómica, por ejemplo, que explotó en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Esa bomba atómica, por ejemplo, que liberó que en este caso una serie de elementos radiactivos, ¿no? Y lo que se produjo obviamente fue una fisión nuclear, ¿no? Entonces, la bomba atómica de por sí, ¿qué es lo que tiene? La bomba atómica se basa, por ejemplo, en lo que es la bomba de uranio. El uranio, ¿no? Que tiene una masa de 238 y un peso, una carga nuclear de 92, se puede, obviamente, ¿no? Se puede por medio de lo que es el fenómeno, por medio de lo que es la fisión nuclear, el fenómeno de la fisión nuclear, se puede separar en dos elementos químicos, ¿no? Como es el helio, el ion helio más 2 y en este caso, eh, el TH con 234 y 90, ¿no? ¿No? O sea, en este caso el titanio ¿no? Con 234 con 90 más el helio obviamente con ion más 2, ¿correcto? ¿Ya? Quiere decir que se separan, es decir, a partir del uranio se separa que es un núcleo pesado, se separa en núcleos más ligeros, ¿no? Como son estos dos elementos. Fusión nuclear, unión de núcleos ligeros en uno pesado. Fusión nuclear, unión de núcleos ligeros en uno pesado. Ejemplo, ya digamos, mientras que, por ejemplo, en la fisión nuclear de un núcleo pesado
subdividieron en núcleos más ligeros, acá en la fusión nuclear es lo contrario. De un núcleo ligero, o sea, se unen dos núcleos ligeros, ¿no? En uno más pesado. Es decir, se unen dos núcleos ligeros en uno más pesado, ¿no? Por ejemplo, la bomba de hidrógeno ocurre en el interior del Sol. ¿Cómo es esto con esa bomba de hidrógeno? Es decir, por ejemplo, ¿no? El hidrógeno, en este caso, con masa atómica 2 y, o sea, obviamente, ¿no? Este significa el hidrógeno, el átomo de hidrógeno más otro átomo de hidrógeno, lo que va a producir es directamente, ¿qué? Un átomo de helio, ¿no? Más, obviamente, lo que es una carga de rayo, con una carga gamma, ¿no? Vacío, en vacío. Pero en este caso lo que se produce en sí, para que lo entiendan directamente, es que a través en este caso, de dos núcleos ligeros como son el hidrógeno, se produce que la suma de dos hidrógenos se produce que el helio, o sea, que viene a ser el helio, que viene a ser, ya viene a ser un núcleo más pesado, ¿no? Ya chicos, ahora sí vamos a pasar, como hemos visto un poco la parte teórica, vamos a pasar un poco a la parte práctica para un poco, digamos, entender cómo más sucede esto, ¿no? Ahí veamos. Vamos primeramente para reforzarlo con los poemas tipo Deco, ¿ya? De destreza cognitiva para un poco, digamos, reforzar un poco más la parte teórica, ¿no? A ver, me dan dos ejemplos. A ver, dice, uno, al cortar la manzana se puede apreciar un cambio. Digamos, tú cortas una manzana de tu casa, ¿no? Vas a apreciar un cambio, obviamente, ¿no? Dice acá, al cortar la manzana se puede apreciar un cambio ya que sus constituyentes externos reaccionan con el oxígeno del aire y se produjo un oscurecimiento por la reacción de oxidación o envejecimiento. Su estructura interna cambió y ya no es posible recuperarla, ¿no? Por medios físicos. Por ejemplo, cortar la parte oxidada, por ejemplo, cortar la parte oxidada, ya que solo se obtendría un tejido vegetal nuevo. Señale qué tipo de fenómeno o cambio se dio en la manzana. Ya, si analizamos, al cortar esa manzana, lo que se produce es una oxidación, un pardeamiento, ¿no? O sea, es decir, si alguna vez tú has cortado una manzana y lo dejas en el medio ambiente, con el oxígeno lo que va a pasar es que se pone medio marrón, se oscurece, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué cambio se da ahí? Se da directamente un cambio en su estructura interna. Además de qué? De que probablemente ahí se produce una nueva sustancia. Por lo tanto, ¿qué es lo que probablemente se daría? Un fenómeno químico. ¿Por qué? Vamos a leer, ¿no? En la manzana se observa un cambio químico ya que se altera la composición de la materia, siendo un proceso irreversible. Claro, al ponerse oscuro, al cortarlo y ponerse oscuro, ¿no? Porque lo dejaste obviamente reaccionar con el oxígeno, se produce directamente e indirectamente, ¿no? Un cambio de su estructura interna, porque ya se produce una nueva sustancia, ¿no? En esa oxidación, ¿no? Entonces lo que se da es un fenómeno químico, obviamente. Otro ejemplo, dos. Un estudiante al recibir su examen bimestral de química hizo lo siguiente. Uno, en romano lo dobló, dos, en romano lo rompió y tres, en romano lo quemó. Según estos datos, indica la secuencia correcta respecto a de los fenómenos físicos y químicos. Ya, observemos. Si el estudiante, obviamente, recibió ese examen que viene a ser una hoja, al doblarlo, ¿qué es lo que pasa? Lo dobla, pero sigue siendo hoja. No hay cambio en la estructura interna, por lo tanto, el uno es un fenómeno físico, ¿no? El 2 lo rompió. Si lo rompe el estudiante, probablemente sigue siendo hoja o no sigue siendo hoja. Sí, sigue siendo hoja. ¿Hay cambio en la estructura interna o no hay cambio en la estructura interna? No, profe, entonces sigue siendo un fenómeno físico. 3 el romano, lo quemó, es decir, tú, imagínate que tú eres el estudiante, ¿no? Y tú recibiste tu examen y lo quemas, la hoja. La pregunta es, al quemarlo, ¿seguirá siendo hoja? No, profe, no sigue siendo hoja. Ya. ¿Por qué? Porque obviamente ya hay un cambio en la estructura interna y se va a generar probablemente una sustancia orgánica, ¿no? Porque lo has quemado. Entonces, bien, cuando lo quema ya sería que un fenómeno químico. Ya está. Lo dobló fenómeno físico, lo rompió fenómeno físico y lo quemó fenómeno químico. ¿Correcto? Reforzando la teoría un poco más. Dice, los cambios de estado son fenómenos físicos. Yo justamente te lo dije en la teoría, ¿no? ¿Por qué son fenómenos físicos? Porque un cambio de estado, como por ejemplo la fusión, la evaporación, sigue siendo la misma sustancia, no va a cambiar, ¿no? Y al no cambiar la sustancia, su estructura interna tampoco cambia. Dos, indique cuántos de los siguientes fenómenos son químicos.
oxidación, evaporación, sublimación de la naftalina y combustión, ¿no? Observa, oxidación, como yo te dije, oxidación es una reacción que se produce, ¿no? Una reacción. Entonces, por lo tanto, si es una reacción química, ¿qué viene a ser? Un fenómeno químico. La evaporación, ¿qué cosa? Es un cambio de estado de la materia, ¿no? Que obviamente es de líquido, ¿no? De líquidos, ¿no? En este caso, la- ¿cómo se produce obviamente la evaporación? Es un cambio de estado de líquido a gas, de líquido a gas o de líquido a vapor, ¿no? Por eso se llama evaporación. La sublimación es un cambio de estado de ¿qué? Obviamente de líquido, perdón, de sólido a gas, de sólido a vapor. Ese cambio se llama la sublimación. Entonces, la evaporación, ¿qué cosa es? Por ser cambio de estado, la evaporación, y por ser cambio de estado, la sublimación, los dos que serán fenómenos físicos, porque no hay cambio en la materia, es decir, no hay cambio en la estructura interna. La combustión, por ejemplo, quemas tu hoja, al quemar tu hoja, por ejemplo, vas a producir una combustión. Entonces, ¿qué es una reacción? Hay cambio en la estructura interna, se produce una nueva sustancia. Por lo tanto, la combustión que viene a ser un fenómeno químico. ¿Ya? Por lo tanto, la oxidación y combustión son fenómenos químicos y la evaporación y sublimación son fenómenos físicos. Ahí está, la oxidación y combustión ahí está como dice acá la respuesta, ¿no? La oxidación y combustión son fenómenos químicos. 3. La explosión de una bomba atómica es un ejemplo de fenómeno. Ya, cuando ocurre una explosión de la bomba atómica, quiere decir, yo expliqué anteriormente la parte teórica, es un tipo de ¿qué? De fenómeno nuclear llamado fisión nuclear, ¿no? En este caso, a partir de un núcleo pesado, ¿no? Que es el uranio, se divide en dos núcleos ¿qué? Ligeros, ¿no? Como el TH, ¿no? Y obviamente y el otro elemento químico, ¿no? ¿No? O sea, se divide a partir o sea, y el otro elemento químico que lo dijimos, ¿no? Que justamente era si más no recuerdo, creo que era a ver, déjame ver, perdón, era en este caso, ¿no? El helio, ¿no? El ion helio más 2, ¿no? O sea, la bomba, obviamente, la bomba atómica, ¿no? Se crea lo que es la fisión nuclear, en el cual de un núcleo pesado se divide a dos núcleos ligeros. Es decir, el núcleo, ¿quién? El núcleo pesado viene a ser, obviamente, el uranio, y se divide, ¿no? Obviamente, en el TH, el elemento químico TH, y el ion helio, ¿no? Esos dos, que vienen a ser núcleos que ligeros, ¿ya? Eh, por lo tanto, ¿será qué? Un fenómeno nuclear, ¿no? La explosión de la bomba viene a ser un fenómeno nuclear, ya que es el cambio que ocurre en los núcleos de los átomos, ¿no? En los núcleos de los átomos. Y a ver, pasamos a la siguiente hoja. O a la siguiente, ya. Ahora vemos resolviendo en clase, ¿no? Vamos un poco a reforzar la parte teórica, ¿no? Ya, vamos a resolver justamente estos ejercicios aplicativos, ¿no? Para tener un mejor conocimiento, ¿no? Dice acá, la materia que no alteran su estructura interna, ya lo hablamos, fenómeno físico, ¿no? Ahí no se altera la estructura interna de la materia. Señale verdadero o falso, según corresponda a cada una de las siguientes proposiciones. En un fenómeno físico se forman nuevas sustancias. Falso, en un fenómeno físico no se forman nuevas sustancias. Eso es un fenómeno químico. Doblar una lámina de acero es un cambio físico. Sí, al doblar la lámina de acero sigue siendo acero. No hay cambio en la estructura interna, por lo tanto quiere decir verdadero, la segunda proposición de acá. 3. Cocinar es un fenómeno químico. Cocinar, probablemente sí podría ser, porque por ejemplo, si tú cocinas, ¿qué es lo que va a pasar? Se forma una nueva sustancia, entonces probablemente sí puede ser un fenómeno químico, verdadero. A ver, pasemos con la pregunta número 3. 3. Es un fenómeno físico. ¿Cuáles de las suposiciones o afirmaciones son suposiciones que te dan, ¿no? Son fenómenos físicos. ¿La combustión del papel es un fenómeno físico? No, es un fenómeno químico, porque en la combustión del papel tú estás quemando el papel y vas a producir nueva sustancia. La fotosíntesis de las plantas tampoco es un tipo de reacción, ¿no? Por lo tanto, ahí hay cambio en la estructura interna, se produce una nueva sustancia que viene a ser el oxígeno, ¿no? Por lo tanto, en este caso, ¿no? En la fotosíntesis se produce, ¿no? Se produce, ¿no? Una nueva sustancia, ¿no? Que viene a ser, perdón, el dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono, ¿ya? Y es una reacción, por lo tanto es un fenómeno químico.
El C, la fusión, paso del estado sólido al estado líquido. Fusión, paso del estado sólido al estado líquido. ¿Es un fenómeno físico? Sí, sería la C. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? En un cambio de estado de la materia, no hay cambio de qué, de la sustancia, sigue siendo la misma sustancia, y no hay cambio de la estructura interna. Por lo tanto, la respuesta sería C, fusión. La fermentación de las uvas, ¿qué cosa debe ser? Un tipo de reacción química. Por lo tanto, ¿qué cosa hay? ¿Hay qué? Normalmente hay lo que es un fenómeno químico. La digestión también es un fenómeno químico. La explosión de una bomba de hidrógeno es un ejemplo de un fenómeno nuclear. Claro, es un fenómeno nuclear, recuerda. La bomba de hidrógeno se produce en el Sol directamente internamente, es decir, la suma de dos núcleos ligeros produce que un núcleo pesado, ¿no? Entonces sería que un fenómeno nuclear. 5. Señale verdadero o falso según corresponda a cada proposición. En un cambio físico se modifica la forma. En un cambio físico se modifica la forma. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué dicen ustedes? En un cambio físico se modifica la forma. Si hablamos de un cambio físico, recuerda, es cuando hay un cambio en la estructura interna. No hay problema, se puede modificar la forma, pero la idea es que no cambie la estructura interna, es decir, que no se formen nuevas sustancias. Por lo tanto, será que verdadero. En un fenómeno químico se forman nuevas sustancias. Verdadero, sí, se forman nuevas sustancias. En una reacción nuclear altera los núcleos de los átomos. Verdadero. Por lo tanto, las tres, ¿cómo son? Verdaderas. No, en este caso, no. La primera sería, pero dice acá, en un cambio físico se modifica la forma. Ah, ya, pero si hablamos de la modificación de la forma, sería de la estructura interna, ¿no? Obviamente, la estructura interna. Entonces, ¿qué va? Entonces sería falso. ¿Por qué? Porque obviamente en un cambio físico no se modifica la forma, no se modifica ¿qué? La estructura interna, ¿no? Entonces sería falso. En un fenómeno químico se forman nuevas sustancias. Claro, en un fenómeno químico sí se forman nuevas sustancias. Una reacción nuclear altera los núcleos de los átomos. Una reacción nuclear altera los núcleos de los átomos. No, los subdivide. Una cosa es, ¿por qué? Porque a partir de un núcleo pesado lo subdivide en dos. A partir, por ejemplo, ¿no? De un núcleo ligero, la suma de dos núcleos ligeros, se forma un núcleo ¿qué? Un núcleo más pesado. Entonces, por lo tanto, no lo altera los núcleos contrarios, ¿no? No altera. Entonces, por lo tanto, sería falso, verdadero y falso. A ver, veamos. Siguiente problema. La siguiente pregunta, ¿no? Ya está. 6. La naftalina pasa del estado sólido al estado gaseoso. Este cambio es un fenómeno. La naftalina, como pasa de un estado sólido a un estado gaseoso, quiere decir que hay un cambio de estado de la materia. Al haber en todo cambio de estado de la materia se produce que un fenómeno físico. Respuesta C, fenómeno físico. 7. De la siguiente relación, ¿cuántos son fenómenos físicos? De la siguiente relación, ¿cuántos son fenómenos físicos? Ya, evaporación. ¿Qué es? Evaporación viene a ser un fenómeno físico. Sublimación, fenómeno físico, ¿no? Fenómeno físico. Ahí te preguntan cuántos nada más son. Entonces, nada más únicamente veríamos que son dos nada más fenómenos físicos, porque la oxidación es un fenómeno químico, la respiración es un fenómeno químico y la fotosíntesis es un fenómeno químico. Por lo tanto, la respuesta sería dos. Solamente hay dos fenómenos físicos, la evaporación y la sublimación. Pregunta número 8. En una reacción química se tienen reactantes y productos. ¿Es un tipo de fenómeno? Fenómeno químico, recuerda. Una reacción química implica que es un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque se forman nuevas sustancias. ¿Ya? A las sustancias iniciales se le llaman reactantes de la reacción, ¿no? Y a las sustancias que salen, ¿no? Se le llama productos. O sea, que las sustancias que se forman se le llama productos. Productos, obviamente, de la reacción, ¿no? Y eso, obviamente, es un tipo de fenómeno químico. 9. Señale verdadero o falso, según corresponda a cada proposición dada. ¿Los fenómenos físicos son reversibles? Verdadero. ¿La fisión y la fusión nuclear son fenómenos nucleares? Verdadero. ¿Es un fenómeno químico? en- en- Debería ser en un fenómeno químico. ¿Se forman nuevas sustancias? Verdadero. Entonces las tres son verdaderas. 10. No es un fenómeno físico. La evaporación del alcohol es un fenómeno físico. La fusión del hielo es un fenómeno físico. Arrugar el papel, fenómeno físico.
Cortar la madera, fenómeno físico. El único que no es fenómeno físico y es fenómeno químico es la fotosíntesis de las plantas. Respuesta. Ya chicos, ahora pasemos por la última parte que viene a ser, ¿no? La última parte del reforzamiento de la práctica, ¿no? Vamos a ver. Ya. Pregunta número 11. A ver, por acá vamos a ver un poco más para que lo vean. Pregunta número 11. La fisión y fusión nuclear son fenómenos nucleares, ¿ya? Los dos son fenómenos nucleares. Y por último, la pregunta número 12. La pregunta número 12, a ver. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es un fenómeno físico? ¿Cuál de las siguientes alternativas es un fenómeno físico? Doblar un clavo, la combustión, la fotosíntesis, la fisión nuclear o la fusión nuclear. El único que podemos observar que viene a ser un fenómeno físico, no, un fenómeno no físico, ¿ah? ¿Cuál de las siguientes alternativas es un fenómeno no físico? Acá lo que van a hacer, chicos, es van a cambiar un poco porque acá hay un error, ¿ya? Le van a poner, en vez de, es un fenómeno físico, le van a poner, ¿cuál de las siguientes alternativas es un fenómeno nada más físico? En vez de no, le van a poner físico, ¿ya? Porque si te dijera que cuál de las siguientes alternativas es un fenómeno no físico, estaríamos hablando de que es químico. Y en realidad químico hay varios, ¿no? Combustión, fotosíntesis, ¿no? Entonces hay varios, ¿no? Entonces no tendría sentido. Acá se han equivocado. Deberían ponerle acá, ahí lo van a cambiar, ¿ya? En vez de fenómeno no físico, van a poner fenómeno físico. Ahí sí tendría sentido. Y el único que es un fenómeno físico, obviamente, ¿quién es? El doblar el clavo. Y sería la respuesta A, ¿ya? Ahí se equivoca el libro. Un error pequeño el libro, ¿ya? Entonces, como repito, van a poner nada más fenómeno físico, es decir, el no lo van a eliminar, lo van a borrar el no, ¿ya? Listo, chicos, con eso hemos terminado, ¿no? La parte teórica conjuntamente con la parte práctica, ¿no? Ya han conocido lo que es un fenómeno físico, un fenómeno químico, han conocido lo que es, obviamente, ¿no? Un fenómeno nuclear, ¿no? Hemos reforzado a partir con los problemas de eco, de destrezas cognitivas, ¿no? Y además hemos reforzado, ¿no? Con unas pequeñas preguntas, ¿no? ¿No? Para ver, ¿no? Obviamente, mejor la teoría, ¿no? Ya, ahora les voy a explicar qué es lo que van a hacer justamente en su cuaderno, ¿no? Como la tarea, ¿no? A ver. A ver, chicos, la tarea del libro es de la página que van a desarrollar de la página 39 y 40, ¿no? 39 y 40. Los problemas de eco, como saben, no, son opcionales, no obligatorios, ¿ya? Deben enviármelo, obviamente, 4 días como mínimo, ¿no? Después de subir el video de esta sesión número 5, ¿no? En la plataforma, ¿no? Obviamente que algunos me estaban diciendo que pueden darle, la plataforma les indicaba hasta 7 días para presentar su tarea. Ya, no hay problema, lo que les indique la plataforma tiene que ser, ¿ya? Pero como mínimo, ¿no? Tiene que ser 4 días, ¿ya? Y si le dice 7, obviamente ya 7 días será, ¿no? Correo para las tareas. El correo para que me envíe la tarea, como saben, es alexander-máximo89, todo en minúscula. Las consultas, ustedes saben que lo pueden hacer los jueves de 11 a 12 al WhatsApp 956 80 33 37. Atentamente, el profesor Quispe, docente del curso de Química. Bien, chicos, espero que se haya podido aprender esta nueva sesión. Espero poder verlos en otra nueva sesión, otra nueva oportunidad, ¿no? Y poder seguir aprendiendo el curso de Química que es tan interesante, ¿no? En la vida real. ¿Correcto?